Espero que se encuentren muy bien. Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer una preclase para el laboratorio que tenemos propuesto de embriología cardíaca. Inicialmente vamos a hacer una revisión de cómo pues, se da la formación normal del corazón, iniciando por los campos cardiogénicos, luego la formación del tubo cardíaco, luego la asa cardíaca y finalizamos con el proceso de tabicamiento de ese corazón para formar las cuatro cavidades y las arterias principales, las arterias pulmonar y aorta, ¿vale? Entonces, iniciamos con que este corazón se empieza a formar por la necesidad de nutrientes de este embrión, puesto que ya no solamente se puede alimentar por difusión ahí donde está ubicado, entonces necesita crear este sistema cardiovascular. Empieza a crearse como el día 16 aproximadamente, a mitad de la tercera semana, a partir de este proceso de la gastrulación. Recordemos que también inicia en la tercera semana. Tenemos inicialmente dos hojas embrionales, recuerden, un epiblasto, un hipoblasto. Y durante el proceso de la gastrulación del epiblasto empiezan a migrar células a través de esta fosita primitiva, ingresan por aquí y empiezan a llenar la parte intermedia de estas dos hojas para formar el mesodermo. También ingresan al hipoblasto para formar el endodermo y lo que era el epiblasto pasa a llamarse ectodermo, como lo vemos aquí. Entonces, de este mesodermo, específicamente el mesodermo visceral, empieza a formarse estos campos cardiogénicos, este campo cardiogénico primario, que pues en Lagman, el libro que tenemos guía principal, que vamos a utilizar, te dice que se ubica en forma de herradura, pero en forma de herradura hacia la parte craneal de este embrión, hacia la parte craneal. Este es un corte, una vista desde arriba del embrión, una vista dorsal del embrión, donde podemos ver la ubicación de este campo cardiogénico primario. Aquí en este corte transversal podemos ver cómo se ubican y digamos que este corte fue a este nivel, vemos aquí, y vemos dónde se está formando ese campo cardiogénico. Y en este corte sagital vemos solamente la parte anterior, esta de aquí, ¿sí? El campo cardiogénico. Vemos algo importante, miren dónde se está formando, hacia la parte craneal del embrión. Y recordemos que el corazón no lo tenemos en la cabeza, lo tenemos en el tórax. Entonces, ¿cómo pasa este primordio cardíaco hacia la cavidad torácica? Hacia lo que luego va a ser la cavidad torácica. Y se da gracias al crecimiento o al desarrollo del sistema nervioso. Gracias a este se da un plegamiento cráneo-caudal, como lo indican estas flechas, aquí esta flechita blanca, esta flechita negra. Este plegamiento hace que se desplace esta estructura, que inicialmente está craneal, empiece a descender y ubicarse en lo que posteriormente va a ser la cavidad torácica. Y como podemos ver aquí, esta evolución, este plegamiento cráneo-caudal del embrión. Y vemos que este campo cardiogénico primero o inicialmente es en forma de herradura, pero al final él tiene que formar un tubo cardíaco. Pero gracias al plegamiento de las paredes corporales, ese plegamiento dorsoventral que tiene este embrión, va a terminar uniéndose ese campo cardiogénico primario para formar un tubo cardíaco. Durante esta migración, una vez que ya se establecieron estas células del campo cardiogénico primario que ya pues estaban predeterminadas desde que desde que estaban en el epiblasto, ya estaban digamos predeterminadas estas células para formar este campo cardiogénico primario. A diferencia de este, el campo cardiogénico secundario se va a formar ya una vez que está formado el mesodermo por inducción de estructuras aledañas, ¿sí? Por inducción génica de ciertas sustancias que va a hacer que las células del mesodermo visceral en esa zona se diferencien al campo cardiogénico secundario para posteriormente unirse y formar el tubo cardíaco. Entonces, si nosotros sacáramos
todo el tubo cardíaco, toda esa estructura que se formó, tendríamos algo así, donde estamos viendo aortas dorsales, que son estas que vemos aquí, aortas dorsales, antes de que se formara el tubo, y una vez que se forma el tubo, tenemos el tubo cardíaco, las aortas dorsales que las vemos arriba, son dos, y abajo tenemos un lado venoso, o en la parte caudal. Tenemos un lado venoso donde están ingresando varias venas, la vena vitelina, vena cardinal y vena onfalomesentérica, ¿vale? Son varias, que luego hablaremos de ellas. Entonces tenemos este tubo cardíaco y vemos en este punteado lo que va a ser la cavidad pericárdica. Y también podemos denotar de que fuera de lo que va a ser esa cavidad pericárdica están lo que son la aurícula y el lado venoso. Estructuras correspondientes al campo cardiogénico secundario, por lo que esto nos deja ver que inicialmente este campo cardiogénico secundario ni siquiera está dentro de la cavidad pericárdica. Ya luego, gracias al proceso de plegamiento que hace este tubo cardíaco para formar el asa cardíaca, es que ingresa a esta cavidad pericárdica como lo podemos ver aquí. Ahora, ¿cómo se da ese plegamiento? Primero, eh, pienso que es más sencillo entender como que la parte craneal es una parte arterial y la parte caudal, la región caudal, es una parte venosa. Entonces, la región arterial, es decir, la región craneal, va a descender, es decir, tu plegamiento va a ser hacia caudal, anterior y hacia la derecha. Y la parte caudal, parte inferior, va a plegarse de forma superior, va a subir, va a irse a posterior y va a hacerlo hacia la izquierda. Repito, la parte superior que va a formar los ventrículos, el cono de salida, va a hacer un plegamiento anterior, o sea, ventral, hacia la derecha y hacia abajo. Y lo que va a formar las aurículas y el lado venoso va a hacer un plegamiento superior hacia la izquierda y hacia posterior. Al final, si nos va a quedar esta estructura, que si le hiciéramos un corte coronal a esta estructura, vamos a ver un ventrículo común, o lo que posteriormente va a ser un ventrículo común. Vemos un cono de salida que, como podemos ver en esta imagen, se conecta con las aortas dorsales y los arcos aórticos. Y tenemos hacia allá atrás estas estructuras de acá, que son las aurículas. Entonces vemos aquí este orificio acá abajo, que corresponde al conducto auriculoventricular. Pero básicamente lo que es esta estructura es un solo tubo que se plegó. Este proceso ocurre alrededor del día 26 y también es un proceso dinámico. Ya no solamente se están formando, no solamente se está dando el plegamiento de este corazón, sino que también se está dando el tabicamiento del corazón, empieza a formarse y este lado venoso empieza también ya a desarrollarse, ¿vale? Recordemos, miremos esta imagen de acá, recordemos que tenemos varias venas conectadas, que mencioné anteriormente. Venas cardinales, común, vena vitelina, ¿sí? Vena onfalomesentérica. Y estas venas, en conclusión, van a degenerarse del lado izquierdo y solamente nos va a quedar un asta izquierdo. Esta estructura, la asta izquierda, va a formar lo que es posteriormente el seno pericárdico, la estructura venosa que va a recoger toda la sangre venosa del propio corazón y se va a conectar acá a una confluencia venosa donde va a estar ubicado la vena cava superior y la vena cava inferior. Esta sí permanece, esta sí se desarrolla. Y esta estructura venosa que va a desembocar en la aurícula derecha va a ayudar a que se desarrolle, a que se expanda esa aurícula derecha.
Esto es muy importante para el crecimiento de la aurícula derecha y posteriormente para el tabicamiento de esta estructura. El tabicamiento se está dando en conjunto cuando se termina de dar ese plegamiento de la asa cardíaca. Para hablar del tabicamiento hay que entender que hay dos formas de formar tabiques. La primera, que sean almohadillas endocárdicas, estructura mesenquimatosa, pues que va a haber un crecimiento de tejido y va a terminar por dividir una cavidad. Y la otra es por expansión de una cavidad. Para entenderlo mejor vamos a utilizar esta imagen. Esto que estamos viendo aquí es básicamente esta imagen de acá, el mismo corte coronal. Vamos a imaginarlo así, es la misma. Donde tenemos acá arriba, tenemos lo que son las aurículas y acá abajo los ventrículos. Entonces, la primera forma de crecimiento de tabiques es por una almohadilla endocárdica. Y es lo que ocurre inicialmente en la formación del tabique interauricular, porque todo está comunicado. Entonces vamos a dibujarlo en azul. Tenemos una almohadilla de tejido que va a crecer hacia abajo y va a dividir una cavidad. Esta almohadilla va creciendo y divide esta cavidad. Esta estructura, aquí en el tabique interauricular, se va a llamar septum primum. Esta estructura que estoy dibujando en azul. Cuando está a punto de alcanzar el otro extremo de la cavidad, por medio de apoptosis, la parte superior, lo que se formó primero, se degenera para formar el ostium secundum, este espacio que hay aquí. Y vamos luego a ver el segundo crecimiento, la segunda forma de crecimiento de un tabique, y es por crecimiento de una estructura de expansión. Las aurículas empiezan a crecer, sin embargo, una parte de ese tejido va a seguir fijo, no va a dilatarse, por decirlo así, y es este que está aquí. En el caso de la aurícula, este que estamos viendo aquí, esta estructura se va a llamar septum secundum. Y este foramen que se está formando, que era el ostium secundum, pasa a llamarse agujero oval. Esta estructura de aquí es móvil. Esta de aquí es una estructura móvil y va a funcionar como una especie de válvula en la que la dirección del flujo de sangre va a ser del lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la dirección de los vectores va a ser de un lado de mayor presión hacia un lado de menor presión. Esto ocurre durante la vida intrauterina. La aurícula derecha tiene mayor presión que la aurícula izquierda. Por lo tanto, el flujo de sangre es hacia acá, hacia el lado izquierdo, mientras esta válvula permanece abierta. Cuando ya el niño nace, tenemos un recién nacido, empieza a formarse la circulación, eh, empieza a darse la circulación pulmonar. Por lo tanto, va a aumentar la presión del lado izquierdo del corazón, haciendo que esta estructura, esta válvula, se cierre. ¿Sí? No permite el flujo de sangre, es decir, la sangre no va a fluir acá, sino que la presión va a hacer que esta válvula se cierre, haciendo que se cierre el agujero oval. Y eso es lo que estamos viendo en estas imágenes. Vemos inicialmente un septum primum, ¿sí? Que es una almohadilla de tejido. Aquí lo vemos, este es un corte coronal del corazón, que es el que estábamos utilizando. Luego aquí te muestra cómo es en realidad ese septum primum, ¿sí? Que es como una semiluna que recubre toda la cavidad en este corte sagital del corazón. Y vemos cómo se empieza a dar una apoptosis y abriéndose un agujero en la parte superior, que ese es el ostium secundum.
Luego, por el crecimiento de las propias aurículas, por la dilatación de las propias aurículas, se va a dar la generación del septum secundum, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? ¿Sí? En azul. Haciendo que la dirección de la sangre sea del lado izquierdo hacia el lado derecho, como lo estamos viendo acá en esta imagen. Y lo que era el septum primum, pasa a llamarse la válvula del agujero del foramen oval o del agujero oval. Ya cuando se da la vida extrauterina, este agujero se cierra, ¿vale? Por la diferencia de presión o por el cambio de presión que va a ocurrir a este nivel. Ahí vimos la formación del tabique interauricular. Ahora hablemos la formación del tabique que divide el agujero auriculoventricular, ¿sí? La comunicación entre las aurículas y el ventrículo, que es este que estamos viendo aquí. Cómo se divide en dos, para que haya un solo agujero para el ventrículo derecho y un solo agujero para el ventrículo izquierdo. En este caso es meramente por almohadillas, donde vamos a formar una almohadilla endocárdica superior y una almohadilla endocárdica inferior. Al final estas dos estructuras van a crecer, se van a encontrar y simplemente van a dividir la cavidad. Pero en este caso hay algo particular, también se forman unas almohadillas laterales. Estas almohadillas laterales no son para dividir la cavidad, sino que son para formar un cordón muscular inicialmente, ¿sí? Que luego va a degenerarse, pues en la parte más superior, va a degenerarse para dar origen a un tejido fibroso cubierto por endocardio y solamente va a permanecer músculo en la parte más caudal, en la parte más inferior, dando origen a las estructuras que conocemos como músculos papilares, las cuerdas tendinosas y las válvulas auriculoventriculares o atrioventriculares, ¿vale? ¿Qué nos queda? Nos queda la formación del tabique interventricular. Al igual que el tabique interauricular, tiene ambas formas de generación de tabiques. La primera es eh, por expansión de una cavidad. En este caso, los ventrículos son los que se expanden. Y esta zona que estamos viendo aquí es la que va a permanecer fija, como lo podemos ejemplificar en esta imagen. Aquí vemos que ya se formó eh, la división entre los orificios auriculoventriculares izquierdo y derecho y vemos que aquí hay como una cresta, una columna de tejido en gris, estamos viendo lo gris, que forma la porción muscular del tabique interventricular. Pero aquí ocurre algo particular que es importante que tengamos en cuenta. La parte que resta, que termina por cerrar completamente la comunicación interventricular, viene dada por también la formación del tabique troncoconal. Entonces hablemos primero de la formación del tabique troncoconal. Estas células no provienen del propio mesodermo, como ya lo veníamos hablando. Sí, estas células vienen de la cresta neural. Recordemos en segundo semestre lo que son la cresta neural cuando se está formando el sistema nervioso en el ectodermo. Hay un grupo de células que migran para formar diferentes partes de tejidos, de órganos. En este caso, estas células migran aquí hasta esta zona cardíaca para formar el tabique, la porción membranosa del tabique interventricular y lo del tabique del cono y tronco de salida. Aquí ocurre algo particular porque no es un tabique recto, sino que es un tabique en espiral. Esto garantiza que la arteria pulmonar salga del lado derecho y que la aorta salga del lado izquierdo. Si este tabique no se formara de forma en espiral, sino que se formara recto, la arteria pulmonar saldría del lado izquierdo y la aorta saldría del lado derecho, formando así una malformación congénita que se llama transposición de grandes vasos, que tiene unas repercusiones pues en el flujo sanguíneo que vamos a discutir cuando estamos en el laboratorio. Lo importante también aquí es que
Al concluirse, pues, al darse la formación de este tabique troncoconal, se termina de formar o se termina de sellar la porción que quedaba abierta del tabique interventricular, formando la porción membranosa del tabique interventricular. Em, Eso es una revisión básicamente de cómo se da el corazón. Entonces, cuando estemos en el laboratorio, vamos a hablar de cómo es el flujo sanguíneo normal antes de la formación de estos tabiques, cuando se forman estos tabiques y cuando estamos en la vida extrauterina, así como estamos ahora, actualmente. Y además vamos a realizar un taller en el cual vamos a hablar de algunas malformaciones, como la comunicación interventricular, la tetralogía de Fallot y la transposición de grandes vasos y su implicación clínica, o sea, cómo se da ese flujo sanguíneo que es muy importante tenerlo en cuenta. Eso sería todo, muchachos. Nos vemos en clase. Hasta luego.